Hola, muy buen día. Una vez más es un gusto para mí acompañarlos en un tema más que damos con mucho gusto de parte del Instituto Fe, Comunidad y Vida. Mi nombre es Leslie Aguilar y hoy vamos a continuar con los temas que son de las parábolas. Son enseñanzas muy padres y que nos muestran el camino a seguir que Dios, que Cristo nos ha venido a mostrar. Pero antes de empezar con ello, vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en manos de Dios y para comenzar nuestro tema. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos para que este día ilumines nuestro camino hacia ti, para que muevas nuestro corazón de empatía, que lo llenes de esperanza, que lo llenes de humildad y que siempre nos tiendas tu mano para poder ser valientes al defender tu palabra, al tener amor siempre para nuestro prójimo y el nunca dejarnos llevar por la tentación. Señor, te pedimos que en este día nos llenes de salud, que llenes de salud a nuestra familia y te pedimos por aquellas personas que en estos momentos están pasando dificultades y que necesitan de ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy les voy a hablar sobre la parábola del fariseo y el publicano, que seguramente ya lo escucharon, pero hoy vamos a hablar un poquito más a detalle. Para ello les invito a tomar sus Biblias y buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. En esta parábola, la palabra de Dios nos muestra dos perspectivas de la oración: el cómo se podría hacer y el cómo no se podría hacer, cuál es una verdadera oración, cuál no es una verdadera oración, y sobre todo el ejemplo de una persona humilde contra una persona que es muy soberbia. Muy bien, dice, el fariseo y el publicano. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Pues muy bien, como ustedes pudieron notar, hay dos tipos de personas en esta lectura: el fariseo y el publicano. Para tomarlo en contexto un poquito, hay que saber lo principal. En esa época, los fariseos estaban... cuando hablabas de un fariseo, quería decir que era una persona que tenía bastantes virtudes, que era un modelo y que tenía cierta instrucción adecuada y correcta para vivir en la sociedad. En cambio, cuando hablabas de un publicano, era un sinónimo de pecador, de una persona impura. Entonces, esas eran como las dos distinciones. Aquí hablaba Jesús precisamente de que se encontraban ambas personas en el templo haciendo oración. Imagínense a esta persona que la sociedad estaba muy bien vista y la otra persona
que pues lo consideraban pues como una persona impura precisamente, una persona que a lo mejor no tenía tantos derechos. Pero bueno, aquí también nos cuenta que como vemos a este fariseo, uno creería que está haciendo una gran oración, pero Jesús quiere mostrar que este fariseo es orgulloso, que más que hacer una oración, a pesar de que él creía que rezaba, lo que estaba haciendo no era un rezo, sino era un mismo monólogo. Él se creía por encima del publicano, que inclusive en su propia oración lo dice despreciar. Dice, no soy como los demás hombres, no soy como ese publicano que también estaba ahí en el templo. Y bueno, y lo que le mueve no es el amor a Dios cuando reza, sino es el amor a sí mismo. Descuida ese amor porque él cree que lo puede por sí mismo e inclusive se siente superior a los demás. Por otro lado, el publicano pide perdón de corazón, se arrepiente y no se compara con nadie. Es humilde y lo demuestra en la oración. Otra diferencia que podemos ver en cuanto al publicano y el fariseo es que el publicano estaba de rodillas, estaba en oración completamente y ni siquiera volteaba a ver enfrente por pena, pero por ese arrepentimiento de verdad. En cambio, el fariseo se sentía la gran cosa como inclusive para hincarse. Él hizo su oración completamente de pie. Pero bueno, eso es lo que ellos hicieron. Pero ¿qué causó qué causó esas acciones que hicieron cada uno por su parte? ¿Ustedes creen que Dios escuchó al fariseo? ¿Que Dios escuchó al publicano? Pues miren, lo que provocó el fariseo fue vangloriarse a sí mismo. Sí, inclusive se podría decir que fue ignorado por Dios, porque como decía al principio, él creía que rezaba, pero realmente no lo hacía. Él solo se hacía un monólogo de sí mismo y contaba sus acciones buenas. Bueno, que a él le parecían acciones buenas. Y además él alardeaba de él mismo. En cambio, el publicano logró la compasión de Dios, el perdón, el verdadero perdón, la misericordia y ese sentimiento que te llena de un espíritu de tranquilidad, de alegría. En esta ocasión, pues Cristo con esta parábola nos pregunta quiénes queremos ser, el fariseo o el publicano. En nuestras acciones, en nuestra vida diaria, en nuestras oraciones diarias, ¿rezamos de verdad o solo hacemos como que rezamos? Porque recuerden que las oraciones que nosotros hacemos deben salir del corazón. Y es muy diferente el decir, nosotros oramos mucho, nosotros rezamos mucho, nosotros vamos a misa mucho, a decir, yo oro de verdad. Yo cuando voy a misa la siento, me lleno del Espíritu Santo. Es muy diferente la cantidad a la calidad. Inclusive, aquí también nos invita a ser humildes. El fariseo para nada que era humilde, era muy orgulloso por sus acciones que él decía hacer. Esta parte también hay ocasiones, ¿no? Que por ir precisamente mucho a misa, nosotros pensamos que ya estamos en la gloria de Dios. Por leer la Biblia todos los días, nosotros creemos que ya se nos metió en la cabeza toda esa información, como si fuera un libro cualquiera y las acciones nos van a salir de milagro. Nosotros pensamos que por estar en un apostolado, por estar en un grupo religioso, por estar en un grupo litúrgico, por estar en cualquier grupo, pues ya somos más que los demás, porque ya vamos a temas, ya damos temas y ya sabemos más que los demás.
Y entonces cuando alguien nos quiere enseñar algo, nosotros nos cerramos y decimos, no, porque yo ya lo sé. Y no es así. Precisamente es el ser humildes también en estas acciones de día a día. Y el ser conscientes que no por estar en un apostolado te hace ser más o menos. No el simple hecho de estar escuchando pláticas sobre la fe te hace saber más y estar más. Y desgraciadamente hay muchas personas que así lo creen y que así se rigen sus vidas creyéndose más solo por tener un poquito más de información. Pero es lo mismo, no por tener bastante información significa que nosotros ya somos sabios y que llevamos las acciones y los mandamientos que Dios nos dejó al pie de la letra. Es por eso que también hay que ser humildes en nuestra propia oración, en nuestras propias acciones. El no alardear sobre nosotros mismos. También está esa parte de que si estamos en algún grupo o vamos a misa, vamos a ser escuchados más rápidamente que otras personas. Pero pues no, Dios nos escucha a todos, pero eso también depende de cada uno de nosotros, de cómo nos vayamos hacia Él. Recuerden que la humildad es una virtud y que esa virtud de la humildad nos da una cierta disposición a abrir el corazón hacia Jesús. ¿Tú qué tan abierto estás a escuchar a Jesús? ¿Qué tan abierto llevas esa humildad, esa virtud para que se abra tu corazón y para que lo demuestres a las demás personas? Porque esa misma virtud de la disposición nos ayuda a recibir al Espíritu Santo, a Cristo, y poder orar bien. Porque también debemos de predisponernos en esa parte de que si vamos a hacer una oración debemos estar tranquilos, debemos estar en comunión con Cristo. También por eso esta parte de que el publicano se golpeaba el pecho, porque era como un significado de romper la dureza de ese corazón. En varios temas, ¿no? Les hemos hablado también de qué tan duro es tu corazón. Y en esta parte nos los vuelve a repetir con esa ejemplificación del publicano. Sobre esta cita que leíamos, Lucas 18, versículo del 9 al 14, San Juan Crisóstomo decía: porque así como la humildad superó el peso del pecado y saliendo de sí llegó hasta Dios, así la soberbia, por el peso que tiene, hunde la justicia. Por tanto, aunque hagas multitud de cosas bien hechas, si crees que puedes presumir de ello, perderás el fruto de la oración. Por lo contrario, aun cuando lleves en tu conciencia el peso de 1000 culpas, si te crees el más pequeño de todos, alcanzarás mucha más confianza en Dios. Qué tan importante es, ¿no? Eso de la oración, de no solo preguntarnos cuánto rezamos, sino cómo rezamos, cómo es nuestro corazón. Debemos de examinarnos, evaluar nuestros sentimientos y sacar la arrogancia y esa soberbia de nuestros corazones. Y es lo que hoy nos invita hoy esta lectura, para que podamos tener esa confianza en Dios y para que nuestra oración realmente valga, no solo rezar y decir por decir, ¿no? Cuántas personas también de repente es ejemplificado el rosario, que dicen, no, pues es que nada más rezan por rezar y repiten por repetir. Pues no, porque realmente recordemos que nosotros ponemos una intención en ese rosario y lo sentimos. Cada palabra que volvemos a repetir a la Virgen es ese pensamiento de corazón donde pedimos y agradecemos por algo, por nuestras intenciones. Para finalizar y complementar esta parábola, pues también hay
hay un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que nos habla precisamente sobre que tiene relación con esta parábola. Es el numeral 2559. Dice: la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Desde donde hablamos, cuando oramos, desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo de nuestro corazón humilde y contrito. El que humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es la disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Pues muy bien. Para finalizar, les invito a escuchar el siguiente canto y pues en que en nuestros corazones cada quien se ponga a hacer una oración. Hoy pido para que tu hermano, para que cada uno de nosotros nos llenemos de humildad en cada momento y sobre todo cuando no nos ven cuando nos ven y cuando no nos ven, porque hay que ser coherentes también, siempre y en cada acción. Cuidado cuando hablas, cuidado de lo que dices. Dime qué es más importante, el árbol o sus raíces. No te sientas más que nadie, por alto que sea tu rango, pues las flores más hermosas siempre nacen en el fango. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos. Morimos los dos. Si te invitan a la mesa, no te sientas importante. Recuerda que quien te sirve siempre debe ir adelante ante los ojos de Dios, pues Él lee corazones. Al humilde lo escogió por estas buenas razones. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos. Morimos los dos, que nadie, por alto que sea. Pues muy bien, justo como dice el canto, todos somos iguales y ese amor al prójimo hay que demostrarlo día a día. Y la oración, por supuesto, como siempre, es una muy buena ayuda. Pues muchas gracias por escuchar un video más, un tema más sobre las parábolas. Hoy vimos la del fariseo y el publicano. Espero les haya gustado. Recuerden seguir nuestro canal de YouTube y por recomendarnos también. Somos del Instituto Fe, Comunidad y Vida. Nos vemos la próxima.